Bueno, muy buenas tardes a todos los invitados a este foro, el Banco de la República. Muy buenas tardes a la mesa principal, al doctor Joaquín, Brigitte, Everardo, y a todos los compañeros de las entidades públicas, de las ONGs, de la academia, de los curiosos que permanentemente pasan por el Banco de la República y la biblioteca, obviamente a recibir información importante de la coyuntura del país. Quiero comenzar mi presentación en un contexto, contándoles el contexto de lo que nos está pasando en Colombia. A mí me gusta hacer estas presentaciones siempre contándolo desde tres componentes importantes. Uno es desde las estaciones que tenemos en Colombia. Desconocemos completamente que, por ejemplo, en Colombia no tenemos invierno. Desconocemos que no tenemos verano, ¿no? Acá lo tenemos, son dos grandes periodos o dos estaciones, una es el periodo de lluvias y la otra es la temporada de menos lluvias o la temporada seca, que también llueve en la temporada seca. Entonces eso es tan importante como lo decía Joaquín ahora, y es entender que Colombia es un país de lluvias, que Colombia es agua por naturaleza, que además no es una amenaza tener agua, ¿no? Es una bendición además tener agua. Estar ubicada en un país tropical lo desearían muchísimos países que se encuentran en unas condiciones muy complicadas de que no tienen agua y que no llueve y que realmente tienen que importar el recurso precisamente para el desarrollo y la subsistencia de sus poblaciones. Entonces, ese es el tema como de las estaciones inicialmente, pero que las estaciones también están marcadas por una banda que se desplaza de sur a norte y de norte a sur. Por ejemplo, la banda azul que ustedes ven allí es la banda, o sea, son las nubes, es la humedad que está ubicado en la parte sur de Colombia, está ubicada en Brasil, y esas nubes luego poco a poco se van desplazando hacia el centro de Colombia. Entonces, hacia el norte del país. Entonces, cuando pasan por el centro de Colombia, o sea, en julio está arriba en el Caribe, pero cuando pasa por el centro del país, como es entre enero y julio, o sea, los meses de marzo, abril, mayo, es cuando tenemos la primera temporada de lluvias en el país. Obviamente hay otros factores meteorológicos que influyen muchísimo en el tema de las lluvias, pero ese es como el más importante. Luego esa banda, o sea, donde está lo rojo, vuelve y empieza a bajar, a desplazarse hacia el sur, precisamente en nuestro territorio, y vuelve y pasa por nuestro territorio. Vuelve y pasa a mediados de los meses de septiembre, octubre, noviembre, y es cuando viene el segundo periodo de lluvias fuerte en el centro del país, y luego se va hacia el sur otra vez para enero, febrero. Por eso es que en enero y febrero en el centro del país se despeja, salimos a vacaciones, nos vamos para la costa, inclusive Bogotá tiene unos soles maravillosos y la gente disfruta el sol porque las nubes están abajo, están causando los problemas abajo, ¿no? O están suministrando el recurso abajo de Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Y así vuelven otra vez y se devuelven. Entonces tenemos, esas son las estaciones del país, ¿no? Que es importante que la entendamos siempre, y que el Caribe se comporta diferente al centro del país, a la región de la Orinoquía, a la región sur. Entonces en el centro del país, en Bogotá tenemos dos grandes periodos, desde marzo, abril, mayo, junio, como le dije ahora, y luego suben, entonces empiezan las lluvias en el Caribe. Entonces ahora está empezando la temporada de lluvias para la región Caribe, ¿no? Y esa temporada se extiende casi, a pesar que las nubes bajan, se extiende casi todo el año. Baja en julio y agosto un poco las lluvias en el Caribe, pero sigue lloviendo casi hasta noviembre y diciembre, cuando realmente el periodo seco de la región Caribe es enero, febrero, parte de marzo, abril, inclusive abril, no solamente hasta mayo es que llegan las lluvias allí, pero en el centro sí tenemos esos dos grandes periodos. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque no estamos hablando, cuando yo hablo de Bogotá no estoy hablando de Cartagena ni de Barranquilla. A veces me dicen eso, va a llover en Bogotá, y entonces yo digo sí, va a llover, lluvias aisladas, etcétera, y resulta que en Barranquilla está haciendo un sol y me dice, a mí me han llamado y me dicen, pero usted dijo que iba a llover y que nos preparamos en Cartagena. No, es que tenemos que aprender también a reconocer
que somos diversos, que tenemos microclimas, que cada región tiene un comportamiento diferente, que además tenemos grandes montañas que hacen que las condiciones cambien climatológicas, que la vegetación misma, por ejemplo, ayuda a retener la humedad y a que tengamos agua y que tengamos evaporación en los territorios. Entonces, eso también es importante. Entonces, pero cada punto del país es diferente en sus condiciones climáticas. Ahora el otro componente es qué factores adicionales a estos que vimos influyen en esas estaciones, ¿no? Esas estaciones de clima. Entonces hay otros factores que pasan, que suceden a nivel regional, como en este caso pues, es la niña o el niño, que son fenómenos, por eso es llamado el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, porque es atípico, porque sucede de manera recurrente. No es común como si es común las estaciones de lluvias o de no lluvias, pero estos fenómenos hasta hace muy poco realmente la ciencia los ha empezado a identificar y está muy relacionado, uno de los parámetros que más los identifica es el enfriamiento o el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Entonces las manchas azules que ustedes ven son las aguas frías del Pacífico por debajo del promedio. Si la temperatura del Océano Pacífico son 23 grados centígrados, pues aquí están a 22, 21.5, etcétera. Y los manchas rojas o ocres son ya las aguas más cálidas que están entrando al país. Esta es la última imagen, por eso ustedes ven en América ya aparecen las manchas rojas y amarillas porque la niña está desapareciendo. Los colores, las manchas azules se están yendo hacia Oceanía. Anteriormente todo el color rojo estaba en Oceanía y allá también habían problemas graves. Pero ese era el comportamiento que teníamos en América y era que teníamos prácticamente todo el Océano Pacífico con temperaturas por debajo del promedio. Eso hace que cambien la circulación de los vientos, que cambie el ciclo del agua y que, por ejemplo, nuestro mayor impacto de ese movimiento, como se desplazan las aguas cálidas se desplazan, pues se desplazan todas las celdas y hace que en la región andina, pacífica y caribe tengamos más lluvias por encima del promedio y en el sur del país tengamos menos lluvias. Cuando sucede el Niño, o sea, cuando se calientan las aguas es lo contrario, nos quita el agua de esas estaciones, de esos periodos de lluvias o de los periodos secos. Entonces hace que los periodos secos sean más intensos, ¿no? más fuertes, porque si llovía un día, ese día tampoco, no se va a presentar ese día. Y cuando hay periodo de lluvias, pues le quita la mayoría de cantidad de agua en esos periodos de lluvias. La niña lo que está haciendo, el impacto de la niña, es traernos lluvias muy por encima del promedio, lluvias históricas que nunca antes se habían registrado. Yo solamente quiero que nos ubiquemos muy rápido. Esto es esta niña comparada con las otras niñas que ha existido en la historia. La niña nuestra, la 2010, es la línea negra, y las otras niñas pues son las de diferentes años, pero quiero ubicarme por ejemplo, entre junio, julio, en la horizontal, entre junio y julio, y entre diciembre y enero, ustedes ven que esa curva negra llegó a niveles bajos máximos, ¿sí? Superiores a los otros, o sea, llegó a los puntos más bajos de anomalía negativa. Por eso es llamada esta niña como la niña más fuerte en la historia, porque esas condiciones anómalas negativas han sido más fuertes comparadas a las otras. Por eso no hay duda cuando decimos que estamos viviendo un fenómeno extremo, excepcional en el país, nunca antes registrado, precisamente por estos parámetros no solamente de temperatura de los océanos, sino también por la fuerza de los vientos, por la presión atmosférica, etcétera. ¿Qué pasó? Pues ustedes ven julio y noviembre como los meses más lluviosos en la historia del país y eso ha hecho que, como yo les conté, el julio y agosto, por ejemplo, era en el centro del país los meses en que nos recuperábamos, así como estamos esperando que ahora la niña termine en junio y esperamos que aparezca el julio y agosto como los meses en que nos vamos a recuperar. Pero son meses muy corticos, por eso llamamos veranillo, porque es muy corto el periodo, muy posiblemente no nos vamos a recuperar, porque es muy corto, además vamos a tener nubosidad, no va a ser la evaporación, la evapotranspiración no va a ser la mejor, entonces se nos vienen después las temporadas de lluvias de septiembre, octubre y noviembre. Entonces eso fue lo que nos pasó, esto fue el año pasado, 2010, entonces tuvimos un julio muy lluvioso y un agosto también en todo el centro del país, como ustedes ven los colores azules profundos son lluvias 5 o 6 veces por encima del promedio, entonces hizo que prácticamente desde marzo a abril tuviéramos lluvias en todo el territorio del año pasado y que prácticamente llevamos un año lloviendo. Entonces,
Obviamente ese ha sido como el impacto más grande que ha tenido esta niña. Esto es solamente para contarles, en abril de este año, por ejemplo, los colores azules son lluvias por encima del promedio, 5, 6 veces, 3 veces por encima de lo que generalmente llueve casi en todo el país. Esto es mayo, lo que llamamos de mayo, que también mostramos que no solamente la región andina está siendo impactada, sino que también la región de la Orinoquía. En la región de la Orinoquía el comportamiento es parecido al de la región Caribe, a pesar que las nubes se desplazan hacia el norte, de todas maneras la humedad que viene de Brasil influye para que también haya humedad allí y hace que llueva también bastante en la Orinoquía, por eso está lloviendo bastante en Arauca, en Casanare, tenemos problemas fuertes en el Piedemonte Llanero y va a seguir lloviendo para el Piedemonte Llanero. Esto solamente mostrarles gráficas, cómo superamos los niveles históricos de lluvias en Medellín, en Armenia, en Tunja, etc. La columna roja es este año, 2010-2011, es la niña 2010-2011, como ustedes ven, superando todos los niveles históricos pasados. El nivel de los embalses están en niveles superiores rojos, son niveles muy, muy altos, especialmente en la zona de Tolima, Antioquia. Esto es diciéndoles, por ejemplo, la afectación por departamentos del río Magdalena. Aquí nos está mostrando, por ejemplo, que hoy día el departamento de Bolívar tiene, por ejemplo, 34 municipios sobre el río Magdalena y de esos 34, 16 están afectados. A nivel de Magdalena, 15 municipios están sobre la orilla del río, 7 están afectados. Atlántico, ya tenemos 4 afectados, etcétera. Estamos teniendo el nivel del río, ahora lo vamos a ver, está llegando a los niveles máximos de las cotas de inundación. Esto es para contarles que prácticamente está en alerta roja todo el río Magdalena, desde la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, precisamente por esos niveles tan fuertes. Esta es la zona de La Mojana también, que los municipios están desbordados desde mayo del año pasado. El presidente Santos, recordemos, el primer acto que hizo fue visitar a la zona de La Mojana porque estaba ya inundada y así ha seguido durante todo este año. Esta gráfica, la superior, la que ustedes ven es el nivel del río en el canal del dique, exactamente en Calamar. Entonces la línea roja es la cota de inundación, está un poco más arriba, realmente ya llegó a la cota de inundación, por eso es el riesgo tan fuerte que tiene en este instante todos los municipios ubicados en esta zona, porque prácticamente el río ya llegó a esos puntos fuertes, superando los niveles de otros años en los meses de mayo. Generalmente, como ustedes ven, por ejemplo, la gráfica de la mitad, estas inundaciones se presentaban en octubre, o estos niveles tan altos, ahora se están presentando acá en el mes de mayo. Esto es comparado con otros meses, con otros años, con niña 97-98 y la niña 2007-2008. El banco muy por encima del promedio, las cotas por encima de lo que generalmente ha pasado en meses anteriores. Entonces aquí para mostrarles, cuando me preguntan si vamos a tener niño o niña el próximo semestre, pues yo les digo que vamos a tener condiciones neutrales. La barra verde son condiciones neutrales. Ustedes ven, la primera columna es entre abril, mayo y junio, la segunda es mayo, junio y julio, la tercera es junio, julio y agosto. Y como ustedes ven, en las segundas columnas, entre mayo, junio y julio, prevalece la barra verde, que quiere decir condiciones neutrales sobre la niña, que es el color azul, y el rojo, que es el niño. Entonces, y así en el resto de año. Entonces, muy posiblemente no vamos a tener ni niño ni niña, muy posiblemente vamos a tener condiciones neutrales, pero recordar que se nos viene la estación de lluvia, el segundo periodo de lluvias del otro año, y que de por sí octubre llueve más que en abril, así no tengamos fenómeno de la niña. Esto es lo que ha venido pasando de las lluvias por encima del promedio. Esto es lo que pasará entre mayo y julio. Por ejemplo, los colores azules son lluvias por encima del promedio, entonces está mostrando de que vamos a seguir teniendo en gran parte del territorio nacional, especialmente en la región de la Orinoquía y obviamente toda la región andina, lluvias por encima de lo normal todavía, pero la niña muy posiblemente se nos va a finales de este mes, principio del mes de junio. El hecho que se vaya la niña, vuelvo e insisto, no quiere decir que las lluvias paren. Las lluvias van a continuar hasta mediados de junio y es cuando ellas ascienden hacia la costa caribe.
Por eso es tan importante no bajar la guardia, especialmente en las ciudades que nos están escuchando, no bajar la guardia frente a los planes de contingencia y evacuación que han sido muy efectivos frente a estas precipitaciones. Estamos teniendo grandes precipitaciones hoy día en Santander, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, se van a seguir presentando y como lo dijimos anteriormente, solamente hasta cuando las aguas se retiren es que la vulnerabilidad y el riesgo no se disminuye. Esto es deslizamientos en el país, como ustedes ven, casi toda la región de la Orinoquía ha sufrido los impactos de los deslizamientos y fenómenos de remoción en masa. Como lo decía Joaquín, las montañas se derriten literalmente por muchos factores, que obviamente ese análisis de qué hicimos o qué vamos a hacer tiene que ser a una escala 1 a 1. El tema de gestión del riesgo, yo no puedo decir que tenemos que mi riesgo de estar acaparado es diferente, que es igual al riesgo de Berardo, ¿no? El riesgo de caerme, yo estoy más cercano a la tarima, o Berardo está más cercano a la tarima, la amenaza de caerse puede ser diferente a la mía. Ese riesgo hay que hacerlo de manera muy puntual. Cuando nos preguntan dónde va a haber un deslizamiento, hay que analizar las rocas, hay que analizar todo el nivel de captación o de filtración de las aguas, la misma posición de las capas de las rocas, la misma estabilidad que hemos hecho en esa zona puntual, que hemos hecho con los bosques, si los bosques de verdad están reteniendo o lo contrario, están acelerando el proceso de deslizamiento. Entonces, el reto más importante es el trabajo de la reducción de la vulnerabilidad a nivel local. Y allí es donde nosotros, entidades del Estado, vamos a tener esa principal función y es el apoyo de la reducción de esa vulnerabilidad muy a nivel local, a nivel de las poblaciones, que obviamente con el acompañamiento de las corporaciones y el fortalecimiento de los comités locales es la única forma en que podemos de verdad reducir ese riesgo frente a lo que nos ha venido pasando y nos va a seguir pasando. Eso también como para ir contestando un poco las preguntas si nos va a pasar, sí, muy posiblemente se nos van a repetir otra vez estos eventos, muchos pueden ser más fuertes o pueden ser más débiles también, pero se nos van a presentar. El cambio climático, que es el otro componente, el cambio climático, uno de los principales efectos del cambio climático es que estos fenómenos que suceden regionales están haciendo que sean más intensos y además que sean más periódicos, ¿no? Más frecuentes. Y Colombia es altamente vulnerable frente a esas condiciones, por nuestras condiciones geográficas, porque además la población está ubicada en esa zona, porque realmente por el río fue donde entraron nuestros españoles, y los españoles fundaron las ciudades en el río, era el Transmilenio de la época, ¿no? Donde usaban el río precisamente para transportarse, entonces, y muchas ciudades están allí, entonces realmente ahora la situación ha cambiado, un nuevo escenario, hay unas nuevas condiciones climáticas, y muy posiblemente nos va a tocar tomar decisiones frente realmente a estos territorios que se encuentran en riesgo durante estos años, ¿no? Entonces, cuando viene y nace el tema de adaptación al cambio climático, esto es como el escenario de cambio climático que tenemos en el país, independiente del aumento en la periodicidad de estos eventos extremos, también nos estamos calentando aún más. Con el calentamiento periódico también se está perdiendo la humedad en los bosques, en los ecosistemas, y las lluvias también están reduciéndose en algunos sectores a pesar de tener estos eventos extremos, que es el mapa de la derecha, y es como muestra la región andina con reducción de lluvias cada año, y la región andina y la región Caribe igualmente. Entonces, frente a la adaptación, que realmente es la estrategia que el gobierno nacional ha implementado y va a implementar frente a lo que es la reconstrucción, por eso el fondo que se creó no se llama fondo de reconstrucción, sino es un fondo de adaptación, es cómo reducimos esa vulnerabilidad a mediano y largo plazo de Colombia. Colombia no es ajeno a estas experiencias, de por sí es uno de los únicos países del mundo en desarrollo que ha venido implementando medidas de adaptación al cambio climático, que lo que significa es ajuste, que tenemos que ajustarnos todos a esta realidad, a este nuevo escenario que tiene el país de riesgo, ajustes de todo tipo, ajuste administrativo, ajuste de políticas, ajuste en el territorio, ¿no? Ajuste en nuestros ecosistemas, ajuste de lo que estamos haciendo realmente en el aprovechamiento de los recursos. Entonces, lo traigo así muy rápido para contarles, venimos implementando proyectos del Banco Mundial, con Conservación Internacional, con las Naciones Unidas, con PNUD, proyectos con comunidades vulnerables de las zonas de alta montaña para garantizar la oferta hídrica para el acueducto de Bogotá,
para reducir la vulnerabilidad del país frente a la pérdida de los glaciares, para proteger los ecosistemas marinos, porque también el océano está aumentando el nivel del mar también a una tasa de 3 milímetros cada año y además se está calentando, no solamente la atmósfera se calienta, sino el océano también. Hay un impacto fuerte sobre el ecosistema marino. Esto es una zonificación que se está haciendo con coralina de todo este ecosistema de la reserva de la biosfera de San Andrés. Con los indígenas de la comunidad Puracé y Coconuco en el macizo colombiano se está trabajando, por ejemplo, el trueque como una de las medidas de adaptación para reducir la presión sobre los recursos, sobre el recurso hídrico en las principales cuencas del macizo, con los campesinos, como le dije anteriormente, también implementando nuevas medidas que reduzcan la presión sobre el recurso o sobre el mismo ecosistema como el páramo, ecosistemas de alta montaña como el mismo páramo. Entonces, ahora, frente a esta reducción de vulnerabilidad, lo que estamos proponiendo también frente a esta situación de la niña es, tenemos que hacer obviamente un análisis de lo que pasó, porque seguimos en el desastre no ha parado, estamos en un momento de emergencia todavía, como lo hemos dicho, es como un huracán que entra y se queda 12 meses, llevamos un año en el que no ha parado de llover, y obviamente hasta que esa vulnerabilidad no baje no podemos implementar esas medidas que hay que hacer de reducción de esa vulnerabilidad, de ese riesgo, porque se siguen presentando deslizamientos, se siguen presentando crecientes súbitas, con cualquier precipitación, cualquier llovizna, se están presentando unas grandes crecientes que están causando grandes impactos en Colombia. Entonces, esperamos que en estos meses de julio y agosto se aproveche lo máximo que se pueda para hacer medidas frente a lo que será la siguiente temporada, pero también una vez reduzcamos esas medidas y una vez tengamos las condiciones óptimas en enero y febrero del otro año, cuando entra la temporada más seca, se puedan de verdad implementar medidas de reducción de esa vulnerabilidad, muy posiblemente mediante un análisis de la cuenca de manera integral, un plan maestro de manejo de las cuencas, donde haya un manejo integral del ecosistema mismo que forma parte de la cuenca, un manejo mismo de la cuenca hídrica, un inventario de las actividades productivas que están allí y hacer ese análisis de esa vulnerabilidad de esas actividades productivas frente a la cuenca y frente al ecosistema, muy posiblemente hacer modificación de la normatividad que existe hoy día para el ordenamiento del territorio y obviamente con base en el ordenamiento es volver a reorganizar el territorio frente a ese nuevo escenario de riesgo, ¿no?, que tenemos en el país. Existe un nuevo escenario de riesgo, hoy día existen casi aproximadamente, yo diría que 1 millón de hectáreas adicionales inundadas en el país. Y como lo ha dicho el ministro de Agricultura, no solamente en zonas bajas, sino en zonas de ladera, donde prácticamente hay casi 1.300.000 hectáreas, tanto de ladera como en zonas bajas, que ha afectado el sector agropecuario. Frente a todo este panorama, pues una de las estrategias más importantes que se tiene desde el IDEAN y del sector ambiental es la implementación de la estrategia del agua y la educación. Por eso estamos acá realmente. El IDEAN, frente a esta información que ha venido entregando al país en la elaboración de su comunicación nacional, pues ha diseñado una estrategia de cómo llegar a poblaciones y actores claves frente al ordenamiento del territorio hacia el manejo del agua. Y en ese sentido, nuestro principal reto es eso, es formar actores en los diferentes territorios, muy parecido a lo que está haciendo el SENA, y con el SENA lo queremos hacer así, donde vamos a usar todas las herramientas informáticas para acceder a los territorios, formar más gente alrededor del agua, tener más gente, no necesariamente hidrólogos, sino biólogos alrededor del agua, geólogos alrededor del agua, ingenieros civiles alrededor del agua, antropólogos alrededor del agua, sociólogos alrededor del agua, economistas alrededor del agua, precisamente para empezar a implementar estas medidas y además que se apropien de la información que se tiene en el Sistema Nacional Ambiental. No, el IDEAN no está solo en este sistema, está el Humboldt, están los otros institutos que también generan información muy oportuna precisamente hacia lo que tenemos que hacer para el manejo integral del recurso. Esto tiene objetivos específicos como la plataforma educativa virtual y además, como le dije ya, un acercamiento de los científicos y formación a partir de esos científicos de estos actores que son no necesariamente gente profesional, son los niños de los colegios también, mediante la formación de maestros, tanto en educación básica como media, y obviamente el acompañamiento de la empresa privada y de los medios masivos de comunicación frente a estos ejercicios. Una de las cosas interesantes que hemos notado es cómo los medios de comunicación
se han comprometido fuertemente frente al tema preventivo. Anteriormente no existía como esos espacios para la prevención, lo hemos notado así desde el IDEAM, anteriormente desde cuando empezamos a notar que venía la niña, nos prestaron esos espacios, televisión, radio y prensa. Creo que estamos preparados desde los medios de comunicación también nuevamente para llevar estos mensajes educativos desde los medios de comunicación, pero obviamente desde la misma Ministerio de Educación. Solamente pues era eso muy rápido, contarles que desde el instituto pues obviamente se genera información meteorológica, hidrológica, pero también información ambiental, donde de alguna manera teniendo una visión integral del ciclo del agua podemos reducir ese riesgo y podemos adaptarnos frente a esas nuevas condiciones climáticas. Muchas gracias. Okay.